Muy buenas tardes, Dios les continúe bendiciendo una vez más en este tiempo donde estamos a punto de terminar un año más, donde la gloria de Dios se puede manifestar una vez más, como siempre ella se manifiesta en nuestras vidas. Y digo que se puede es porque a veces nosotros como que pensamos que no, ya como que no, Dios no hizo nada este año por mí o lo que yo estaba pidiendo, pero seguramente necesitamos estar más unidos con el Señor, y como todo es en el tiempo de Dios, pero crea que la gloria de Dios todos los días se está manifestando sobre su vida, y créale a Dios, porque el estar cada día en pie quiere decir que la gloria de Dios se está manifestando en cada uno de nosotros. Así de que quiero dar la bienvenida en esta tarde a cada persona que se ha conectado con nosotros, que está allí a través de estos medios, de estas cámaras, de su celular, de la forma que usted se esté conectando. Es como la oportunidad que Dios nos da para poder seguir escuchando y ser enseñados por esa palabra maravillosa que hoy Dios trae para nuestras vidas. Y hoy una vez más estamos aquí con Doris. Doris, buenas tardes. Buenas tardes, pastora, Dios la bendiga, muchas gracias. Gracias a todos por estarnos viendo hoy y por esta palabra que el Señor puso en mi corazón. Amén. Y es una palabra preciosa. Entonces quiero que mientras que usted nos preparamos para poder recibir esa palabra, cierre allí sus ojos y por un momento pídale al Señor que sea el Señor hablándole, que sea el Señor exhortándole, que sea el Señor dándole de su sabiduría para poder tener ese entendimiento de lo que Dios hoy te quiere hablar. Amén. Así de que vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo maravilloso, por este día precioso que nos sabes dar, Señor, que nos has dado. Un día más para adorarte, para glorificarte, para exaltar tu nombre, Padre. Hoy queremos, Señor, decirte que te adoramos y que necesitamos tanto que tú nos hables, y presentar a aquellas vidas que hoy están allí esperando esa palabra de vida, Señor, para que seamos enseñados todos por tu palabra, Señor. Que haya en nosotros ese anhelo ferviente de escucharte, Señor, y de poder, Señor, andar en tus caminos como tú quieres. Es en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, Doris, yo sé que Dios siempre pone esa palabra justa para el momento justo, y que toda la palabra de Dios, como dice, es inspirada por Dios. Amén. Y es útil para dice redarguir, para enseñar, ¿cierto? Sí, para instruirnos en justicia. Entonces todo lo que tenga que ver con la palabra de Dios tenemos que recibirla con ese pensamiento de que nos va a enseñar. Sí, ¿y Señor, cuál es el tema de hoy que nos quiere compartir en esta hora? Hoy el título se llama El primer amor. El primer amor. Bueno, y vamos a leer en Éfeso, en Apocalipsis, sí. 2 del 1 al 7. Bueno, Apocalipsis 2 del 1 al 7 dice: escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra y que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Uh-huh. Entonces la iglesia de Éfeso significa la deseada, ¿no? Uh-huh. Era como dice la palabra, era una iglesia que trabajaba, que se esforzaba, que no se daba por vencida por nada, pero había dejado el primer amor. Así pues como en este tiempo, ¿no, pastora? Que en este tiempo pues muchos han dejado el primer amor,
y vienen solamente por venir, pero no porque lo sientan en su corazón. Sí, se pierde como esa Sí, pasión, ¿no? Se pierde la pasión, sí. como que se ha venido perdiendo esa pasión, ese fuego, como que lo que dice Doris, ¿no? A veces nosotros como que nos venimos únicamente y nos acomodamos y como que ya es parte como de un hábito, pero ya no hay como ese fuego, ¿no? Sí. Eso es como el hogar, eso es como el que se casa, Sí. que dice al principio ese enamoramiento y todo ese, ¿verdad? Pero como en medida que van pasando los años a veces permitimos, porque eso lo permitimos nosotros, que se vaya, que haya una rutina, como una rutina y que se vaya como enfriando ese amor en el corazón de uno, ¿verdad? En el corazón de Dios, no sé, o sea, perdón, Dios no se enfría en ese amor para con nosotros, no. Él nos sigue amando igual, sí. pero nosotros somos los que vamos como menguando en esa rutina, ¿no? Sí, señora, hay mucha rutina a veces en la iglesia, pero eso se pierde ese primer amor que no debería perderse, siempre debería estar ahí, ¿no? Y más para el Señor. Sí, como cuando una persona viene por primera vez y empieza a conocer de Dios, todo le parece lindo y quiere, y si dice, ay, yo quiero participar en esto, y lo hace con ese amor, lo hace con esa pasión, lo hace con esa ternura para el Señor, pero cuando ya pasan los años y los años como que viene y se hace lo mismo, pero no se hace con la misma actitud. Sí, señora. Entonces existen 3 estados principales de la voluntad de Dios: lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Esto lo vemos en Romanos 12:2. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación del entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces aquí podemos decir entonces que el involucrarnos en la obra de Dios es buena, comprometernos es agradable, pero hacerlo con amor es perfecto. O sea, todo tenemos que hacerlo con amor, porque nosotros podemos venir y barrer, venir a hacer aseo, venir a servir, pero si no lo hacemos con amor, pues de nada nos vale, ¿no? Ok, entonces esa parte está muy bonita, ¿no? Lo que es lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Sería bueno que no lo volvieras a repetir, Doris, porque es una enseñanza muy linda, porque así pasa en todo. En todo, sí, señora. O sea, hacemos, no solamente en la palabra. Bueno es lo que hacemos, sí, agradable, pero lo que Dios anhela es que lo perfeccionemos. Sí, involucrarnos en la obra de Dios es bueno. Comprometernos es agradable a Dios, pero hacerlo todo con amor es perfecto. Amén. Todo con amor. Todo con amor. La motivación de todo lo que Dios hace por nosotros es el amor. En Juan 3:16. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén. Es un versículo que lo dice todo. El Señor Jesucristo se entregó a nosotros por amor, porque nos amó mucho desde el principio. ¿Cuántos? Exactamente. ¿Y cuántos, por ejemplo, los papás de pronto sí podrían dar la vida por sus hijos, pero otra familiar, otra persona nunca lo daría como el Señor Jesucristo, ¿no? Que murió allí, que sufrió tanto, que lo clavaron, que le pusieron. Exacto, y que nosotros no lo merecíamos, porque no fue que nosotros fuéramos y nos arrepintiéramos y hubiéramos clamado para que Dios hubiera dicho, bueno, entonces les voy a enviar a mi hijo para que, ¿cierto? Sí. No, fue el amor de Dios tan perfecto, que nos amó de una manera tan especial, aún sin tener en cuenta nuestro pecado, para entregar a su Hijo, para que tuviéramos esa salvación tan grande y acercarnos a Él, porque ese es el amor perfecto. Perfecto, sí. Ahora, el amor perfecto del Padre que entregó a su Hijo, y el amor perfecto del Señor Jesucristo, que lo hizo pues por que nosotros, se entregó a sí mismo y dijo, bueno, yo voy, no importa que tenga que padecer todo esto, pero lo hago por amor a ellos. Cuando Él estaba en la cruz dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pero le estaban pegando, le estaban latigando, lo estaban crucificando, y sin embargo Él con ese amor, y esa fue su pasión, por eso se llama la pasión de Cristo. Su pasión fuimos nosotros, ¿sí? Fuiste tú, fuimos nosotros que estamos aquí, fue
toda esta humanidad, y por eso pues la necesidad de conocer del amor de Dios. Y dice la palabra que ese amor de Dios que excede todo conocimiento, porque uno dice, no, es que no tiene como una razón lógica, y si nos ponemos a mirar que por qué las razones más grandes que buscándole como una lógica no las vamos a encontrar, ¿sí? Entonces ese es el amor perfecto de Dios, es amor, sí, puro amor original. Y esa es la mejor motivación que nosotros debemos de tener, ¿no? Para hacerlo todo con amor, así como Él se entregó, nosotros también debemos hacer todo con amor. Y ese sería como un llamado hoy a cada persona, ¿no? Sí. Y aún en el hogar, aún en la familia, sería el llamado de decirle, ¿cómo estás haciendo tú las cosas? ¿Sí? Sí. Le estás colocando el mismo amor, ¿verdad? Es que a veces uno, las mamás cuando cocinan a veces, o las esposas cuando cocinamos, entonces nosotros a veces cocinamos por rutina. Sí. ¿Sí? Porque hay que hacerlo, pero bueno, ahí está el amor, pero a veces hay platos que a uno le quedan más deliciosos porque como que le puso esa pasión, ese amor, como que algo más le motivó para volver otra vez como a ponerle ese toquecito de amor. Y todo lo que se hace con amor es... Sí, señora. Es perfecto. Es perfecto, sí. En 1 Corintios 16:14 dice: todas vuestras cosas sean hechas con amor. Si no lo hacemos con amor, de todo lo que hagamos será vacío, ¿no? Y se nota. Sí, se nota cuando lo hacemos es como si lo hiciéramos de mala gana. Entonces sí, tenemos que ponerle ese toquecito de amor a las cosas, a todo lo que hagamos, sea en nuestra casa, en la iglesia, con nuestra familia, todo tenemos que hacerlos con amor. Sí, porque realmente no se hacen las cosas con amor. Con amor. Y aquí ese versículo pues nos dice todo, ¿no? Sí, señora. Todas las cosas sean hechas con amor. Amén. Amén. En primera de Juan 4, 16, 18 dice. En primera de Juan dice: y nosotros hemos conocido y creído, hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. En el amor. Entonces ahí vemos que el amor echa fuera el temor. Si nosotros tenemos temor por algo, tenemos que convertirlo en amor, porque Dios es amor, ¿no? Sí. Entonces, ese versículo muy bonito, ¿no? Y dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Es que ahí hay una situación, mucha gente no se siente amada por Dios. Hay mucha gente que no ha podido recibir el amor de Dios. ¿Por qué no ha podido recibir el amor de Dios? Porque no ha podido recibir el perdón de Dios. Porque no ha podido entender que Dios sí perdona pecados. Y la palabra de Dios dice: el único que tiene poder para perdonar pecados es Dios. Entonces, si él perdona mi pecado, ¿por qué me perdona? Porque me ama. Porque me ama, sí. ¿Cierto? Entonces usted tiene que entender que si Dios te perdonó, y la palabra de Dios dice que Él nos perdona nuestros pecados cuando vamos a Él con un genuino arrepentimiento, entonces Él es por amor, y entonces cuando empezamos a recibir ese amor de Dios, es decir, oiga, todo lo que yo he hecho tan mal, todo lo que yo me he equivocado, de la manera como me he portado con Él, y Él entregó, y cuando entendemos esa obra de la cruz que fue solo por amor, y entregarle a su Hijo por mí, cuánto me ama Dios, y ahora me hizo su Hijo, y ahora yo puedo entrar confiadamente al trono de su gracia, por ese sacrificio de amor que se hizo en esa cruz. Cuánto me ama Dios, así de que cuánto te ama Dios. Dios sí te ama, Dios nos ama. Ese es su amor, porque Dios es amor. Pero dice la palabra también
ahí cuando la estamos leyendo, Dios es amor y el que permanece en amor. Amor, amor. O sea, ¿cómo hacemos para permanecer en amor? ¿Cierto? Sí. Pues Pues, permaneciendo. pues no pecando ni nada, ¿no? Ujú. Y pues Porque permaneciendo en Él. en Él, sí. Y si yo permanezco en Él, pues no voy a pecar. Ujú. Por eso ahí también dice, permanece en Dios y Dios en Él. Ujú. El que permanece en amor, permanece en Dios, Dios. y eso es lo más lindo, y Dios en Él. En Él. Ujú. Y allá es cuando dice que en eso se ha perfeccionado el amor en nosotros, que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Y en el amor no hay temor. Amor. Ujú. O sea, en Dios Sí, no porque hay- Dios nos ama incondicionalmente, ¿no? Ujú. Él nos ama así si nosotros seamos pecadores. Lo que Él no ama es el pecado que O sea, tenemos, que nosotros a veces hacemos. Sí, Él no Pero quiere que Él- nosotros sí. estemos en... Sí. o sea, Él no está de acuerdo con nuestro pecado, Sí. obviamente. Pero muchas personas que cometen pecado dicen que Dios no los ama, pero no, Él sí los ama, así sean pecadores, pero lo que no ama Él es el pecado, ¿no? Lo que tenemos es que arrepentirnos, Sí. porque igual el amor de Dios está ahí para todos, pero si no hay arrepentimiento genuino no vamos a tener la vida eterna, ¿no? Amén. Sí, Que eso Señor. debe ser claro. Ujú. Bueno, entonces acá que estamos leyendo primero en Apocalipsis 2, Ujú. 2:2 dice, yo conozco tus obras. Sí. El Señor ahí está hablando que Él conoce nuestras obras y él comienza este versículo pues con una frase que nos debe impactar a todos, ¿no? Que así nosotros estemos donde estemos, Él conoce nuestras obras, Él conoce todo lo que nosotros hacemos, Él conoce nuestro corazón, Mm. ¿sí? Todo lo que tenemos nosotros. Y Él sabe que nosotros, ¿quiénes somos nosotros en realidad? Conoce nuestras Sí. debilidades, nuestras luchas. Sí. Él conoce lo que pasa en la congregación, lo que pasa en nuestras vidas, lo que pasa en nuestras familias. Y así nosotros queramos engañar a los pastores, a la congregación, a nuestra familia igual, a Dios no lo podemos engañar, ¿no? Ujú. Sí, Él conoce todo de nosotros. Así nos metamos debajo de una piedra, pero allá el Señor está y Él conoce todo lo que hagamos Sí, nosotros. dice que no, imagínense que dice, no está la palabra en mi boca y Él ya sabe lo que yo voy a Lo que decir yo voy a decir. o lo que yo voy a pedir, ¿sí? Ujú. O sea, Él Sí, nos señora. conoce, como dijo el salmista, Sí. ¿a dónde huiré de tu espíritu y a dónde me esconderé? Sí, señora. Pues Él conoce Ujú. mis obras, Él sabe qué Sí. estamos haciendo en lo allá, escondido, sí. Entonces no podemos engañar a Dios. No. En Juan 2, 24, 25. Dice Juan 2, 24, 25, dice, pero Jesús, ay, perdón, que se me... Dice así, Juan 2, 24, 25, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues sabía lo que había en el hombre. Entonces aquí vemos y ve que Dios conoce todo. A Dios no tienen que engañarlo porque Él nos conoce de adentro para afuera y de afuera para adentro. Como cuando uno le dice al Señor, Señor, es que uno a veces va a la presencia del Señor o va a la oración, ¿cierto? Ujú. Y le dice, Señor, mira a este hombre o mira a este hijo, Señor, míralo, que él es bueno, que él ha hecho las cosas bien. Dale, Señor, ese, ¿cierto? Ujú. Sí. O sea, uno como que va a recomendar a esa persona delante de Dios, sí, como si Dios no conociera, porque, Sí. porque pues ese versículo dice, Jesús dice, no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre. Sí, O sea, señor. él no necesita que nosotros le digamos, mira, es que es alto, bonito, o sea, no, es que tiene un corazón, es que mira, Señor, o sea, él no necesita que nosotros le demos testimonio porque Él nos Él conoce. ya conoce todo, sí. Sí, Sí, señora. Él conoce todo de Conoce, nosotros. sí. En Hebreos 4:13. Ya, Hebreos 4:13. Dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Cuentas, sí. Voy a volver a leérselo. Dice, y no hay cosa creada
que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén. Entonces sí que es precioso saber que Dios nos conoce, ¿no? Que las cosas que nosotros hacemos, así sean insignificantes, no pasan desapercibidas para Él. Aunque a los hombres de pronto le parezcan que no son nada y a veces no nos den ni las gracias, pero para Dios todo vale, ¿no? Todo lo que ¿no? Nosotros hacemos, sí. Y a veces la gente dice, pero yo hice esto y no me felicitaron, pero yo hice esto y no me tuvieron en cuenta, pero yo hice tal cosa y no me valoraron. Pero como dice la palabra, que nosotros todo lo que hagamos lo hagamos para el Señor. Sí. Y no para los hombres. Y no para los hombres. Y todo lo que hacemos aún, o sea, todo en nuestro diario vivir, no solamente porque es la iglesia, porque a veces creemos que porque venimos a la congregación hacemos algo, pues claro, con más veras. Lo que hacemos aquí lo hacemos para la edificación del cuerpo de Cristo y para el Señor primeramente, ¿no? Amén. Porque es la voluntad de Dios, para agradar a Dios, para que Dios sea complacido en lo que Él quiere que nosotros estemos actuando y seamos como ese equipo que Dios quiere que seamos. Pero todo lo que nosotros hacemos tenemos que hacerlo para el Señor, así sea en la casa, en el hogar, sí, a veces tanta quejadera, pero porque a mí otra vez me toca, pero porque tal cosa, y nos olvidamos de esa palabra, que todo lo que hagamos lo hagamos para el Señor, porque Él tiene en cuenta todo lo que hacemos, a Él no se le olvida nada. Y Él es el que mejor paga, ¿no? Amén, sí, Él es el que mejor paga, que está abiertos los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, igual a Él es el que tenemos que dar cuenta de todo lo que hemos hecho. Sí, señora, así sea en el trabajo, en el estudio, en lo que nosotros hagamos, sí, señora. En Hebreos 6:10 dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Entonces sí, pero nosotros no solamente debemos ser cristianos, no solamente de palabras, sino también debemos tomar acciones, ¿no? Debemos hacer la obra del Señor para que así mismo nosotros también tengamos ese galardón. En 1 Corintios 4:19, 20. En 1 Corintios 4:19 al 20 dice: pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Amén. Aquí está hablando era Pedro, ¿no? Cuando Pedro iba a ir a la iglesia de Corinto, que allí ellos eran envanecidos, pero entonces no hablaban de la palabra del Señor, sino de otras cosas. Y por eso él decía que él iba a ir a verlos y a ver las intenciones de qué era lo que ellos estaban haciendo. ¿Sí? Entonces, en la iglesia de Éfeso era una iglesia activa que trabajaba pacientemente para el Señor y no se rendía y no se desanimaba tampoco. Asimismo, nosotros también debemos no desanimarnos. A veces pasan problemas, pasan circunstancias, a veces nos desanimamos por tantas cosas. Pero sí, por lo que a veces nosotros estamos como a veces más pendientes del hombre. Sí. Si el hombre me valora, si el hombre me felicita, si el hombre me mira, si el hombre está viendo lo que yo estoy haciendo, o a veces o estamos viendo los errores de los hombres, pero yo haciendo esto y el hombre cometiendo este error. Entonces como que a veces lo que dice Dorina, nos desanimamos, pero la palabra de Dios dice que Dios no es injusto para olvidar nuestra buena obra y el trabajo que dice, y el trabajo de amor, ¿sí? De amor que habéis mostrado hacia su nombre. Sí, señora. ¿Sí? O sea, Dios siempre nos recompensará, porque todo lo que tenemos que hacer es para Él. Por eso esta tarde estamos hablando del primer amor. Estamos hablando de cómo nosotros muchas veces nos volvemos como rutinarios, ¿sí? Sí. Y dejamos de hacer las cosas con ese amor, con esa pasión. Yo vengo a la obra y yo vengo a este lugar y vengo a hacer las cosas y quiero que todo se vea espléndido para Él. Sí. Estoy en la casa y quiero que todo lo que se haga, que Dios se agrade de lo que yo estoy haciendo, y tiene que ser con amor. Con amor. Pero Dios dice aquí la palabra
que Él no es injusto para olvidar esa obra que nosotros y ese trabajo que nosotros hemos mostrado hacia su nombre, dice, habiendo servido a los santos, sí. Y sirviéndoles a uno. ¿Y quiénes son los santos? Pues los mismos hermanos, los pastores, los mismos hermanos, las Todos, personas que ¿cierto? nosotros les servimos, sí. A veces creemos que venimos a la iglesia a servir a los pastores. A los pastores, sí. Nosotros nos servimos los unos a los otros. El hecho de que cuando viene una persona, el hermano que está aquí sirviendo de Ujier, que pone una silla, que está sirviendo a los que están llegando. Amén. Los que vienen a hacer el aseo, que vienen y limpian y todo, le están sirviendo a los que vienen, o sea, le están sirviendo a los santos, porque la palabra de Dios nos llama santos, a los que hemos sido justificados con la sangre de Cristo, a los que hemos sido lavados. Entonces, ¿a quién le servimos? A todos nos estamos sirviendo, ¿sí? A los santos. Y dice, pero Dios recompensará esa obra. Esa obra, sí, señora. La iglesia de Efeso también era una iglesia que trataba de vivir en santidad y que no podía soportar a los malos. Ellos acá dicen que no soportaran. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Entonces ellos conocían quién eran los que iban a hacer cosas malas en la iglesia, ¿no? Ellos tenían ese discernimiento. Y era una iglesia que tenía conocimiento y doctrina para reconocer lo que decían los apóstoles y lo que era bueno y lo que era malo. O digamos así, que no era una iglesia que no se acomodaba al pecado, que es lo que está pasando hoy en día, ¿no? Eso sí, señora. Hoy en día a lo bueno le están llamando malo y a lo malo le están llamando bueno. Pero hoy en día la iglesia como tal se está acomodando. La palabra de Dios dice que nosotros no somos de este mundo. La palabra de Dios dice que no nos dejemos, que no nos acomodemos a las cosas de este siglo, ¿cierto? La palabra de Dios dice que el que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Entonces, hoy en día está en una iglesia como celosa, ¿cierto? Una iglesia que tenía claro la doctrina, ¿sí? Tenía clara la doctrina, tenía claro la doctrina de lo que era la verdadera santidad. Entonces ellos decían, no soportamos el pecado. No soportamos lo que no le agrada a Dios, no soportamos, si a Dios no le agrada esto, a nosotros nos va a agradar. Sí, señora. O sea, eso es bueno y conocemos que hay iglesia de este tipo maravilloso que es celoso, que mantiene, que ¿cierto? Pero tenían, como dice la palabra, ¿no? Sí, ellos tenían todo todo lo que tiene que tener una iglesia. Pero entonces no tenían ese amor ese primer amor, habían perdido ese primer amor. Porque cuando uno lee ahí en Apocalipsis que dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, y me parece ahí en el versículo 5 cuando le dice, recuerda, sí, por tanto que de donde has caído arrepiéntete y haz las primeras obras. O sea, entonces el Señor nos llama en esa palabra. A mí me gusta mucho ese pedacito cuando dice, entonces recuerda, sí. O sea, ¿en qué momento perdiste tu primer amor? ¿En qué momento dejaste de hacer las cosas para Dios y se convirtieron para hacerlas para el hombre? ¿Sí? Donde todo lo criticas, donde nada te gusta, donde todo te molesta. Entonces recuerda de dónde has caído. Sí. Y cuando ahí dice de dónde has caído, es en qué momento apartaste tu mirada del Señor para ponerla en los errores de los hombres. Sí. Porque ¿por qué perdemos el primer amor? Podríamos como meternos un poquitico como en ese contexto, ¿no? ¿Por qué se pierde el primer amor? Pues me imagino que pues debe ser porque también uno se mete es a servir al hombre, no a Dios, ¿no? Porque pierde como la visión, ¿cierto? Sí, pierde la visión, sí. Pierde la visión bueno, yo creo que mire, cuando uno ha pasado todos estos procesos, Doris, cuando uno ha estado trabajando, yo duré muchos años sirviendo en mi congregación con ese amor, pero sí llegó un momento donde Dios me dio esta palabra. Y ¿sabe qué dice esa palabra? Arrepiéntete. Entonces a veces nosotros no nos arrepentimos, nosotros seguimos esa vida, pero no nos arrepentimos. Y entonces cuando el Señor me decía, como que vino alguien y me habló hace esa palabra, me dijo, el Señor dice,
arrepiéntete y recuerda en dónde dejaste de hacer las cosas para el Señor para poner la mirada en los hombres. Entonces empecé a como a hacer como una, ¿cómo se dice eso? Como un recorrido, como una evaluación, como yo dije, sí, ¿en qué momento mi pasión de ir, sabe que en mi congregación en mi congregación habían como 200, como 300 sillas, ¿no? Entonces nosotros yo estaba todos los sábados, hacían aseo, y yo todos los sábados iba, y todos los sábados se lavaban las sillas, todos los sábados allá, todos los sábados. Entonces eso era para mí, yo era la felicidad completa. Ese salón, esa era una bodega grandísima, y esa era mi felicidad de estar allá involucrada haciendo el aseo, mi congregación. Para mí era feliz, no me importaba si no almorzaba. Pero sí, llegó un momento donde de pronto uno empieza a decir, no tenía problema, porque usted sabe que en estas situaciones a veces la gente se compromete, no va. Sí. A mí eso no era problema, si no iban yo decía, ay, no importa, y yo si tenía que lavar las 300 las lavaba sola, pero no, había un buen equipo, pero de todas maneras habían unos que se comprometían y no iban, pero habían otros que decían, pero sí ve, por eso es que yo no vengo, porque entonces ahí empezamos como a quitar. Yo por eso quiero como dejar clara esa partecita, porque la iglesia no entiende ese primer amor, porque lo pierde. Y a veces dejamos de hacer esas cosas para el Señor y empezamos a criticar porque el uno no llega, porque el otro no es, porque el otro es incumplido, porque cuando perdimos el primer amor, cuando empezamos, cuando teníamos nuestra mirada puesta en Dios, perfecto, porque Él es perfecto, sí, porque Él es maravilloso, porque Él es amor, porque Él es todo para nosotros y porque nos da todo. Y empezamos a poner la mirada en el hombre, que comete muchos errores. Sí. El hombre es imperfecto, entonces empezamos a mirar y a criticar, y empezamos a juzgar, y empezamos a desanimarnos, empezamos a contaminar, digo yo, y empezamos a desanimarnos y dejamos de hacer las cosas para Dios, porque quitamos la mirada de Él para ponerla en los hombres, y empezamos a hacer las cosas para los hombres que son imperfectos. Entonces cuando ponemos la mirada en los hombres y decimos, pero si ve, como, mire, pero se puso de mal genio, y yo con este amor aquí haciendo tal cosa, ¿cierto? Sí, sí. Entonces, ¿vale la pena o no vale la pena? Entonces dice uno, pues no vale la pena, porque mire, es mal geniado, porque mire, porque mira mal, porque es incumplido, porque empezamos a mirarle todos los defectos. Entonces, ¿qué motivación viene al corazón de uno para hacer las cosas? ¿Cierto? Porque empezamos a trabajar para el hombre, pero cuando trabajamos para Dios, Dios es perfecto, y todo lo que somos para Él, y cuando todo lo vemos, y cada vez nos enamoramos más. Eso era como un paréntesis que yo quería como que con Doris, qué pena que me metí ahí, pero es que esa fue como una experiencia propia, ¿no? Y yo quería dar como ese testimonio para que muchos entiendan, y la iglesia entienda, y en el hogar entendamos, y en la familia entendamos, porque a veces dejamos de servir a Dios atendiendo a nuestro esposo de la manera que tenemos que hacerlo, haciendo las cosas en nuestro hogar con ese amor, por lo mismo, por los errores, que los hombres son imperfectos. Así es de que yo les animo a que esta palabra hoy, como decía Doris, miremos, como dice aquí, recuerda de dónde has caído, ¿y qué? Y arrepiéntete, pidamos perdón, amén, y arrepintámonos de corazón. Perdónanos, Señor, porque dejamos de verte a ti, y estamos viendo al hombre, estamos viendo las cosas naturales, y si nos ponemos a ver eso, todo lo que se viene en estos tiempos va a ser peor. Porque si esta palabra que está diciendo la pastora, pues nos cae mucho, es que de pronto estamos desanimados, ¿no? Es una palabra muy bonita, y lo que dijo pastora pues tocó mi corazón, porque yo estaba haciendo eso. Gloria a Dios. Bueno. Dios nos habla con la palabra a todos. Sí. Entonces nosotros debemos tener las virtudes que el Señor reconoció en la iglesia de Éfeso. Primero, trabajar en la obra de Dios, ¿sí? Que dice, esa está en 1 Corintios 15:58. Entonces, en 1 Corintios 15:58 dice, así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre,
sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Qué lindo, ¿no? Sí, señora. Debemos de Entonces, estar constantes, nos dice ahí. constantes, sí. Ujú. Sí, porque sí que dice ahí mismo que la obra del Señor no es en vano. No es en vano, Y amén. Él es el que mejor paga, como dijimos antes. Segundo, procurar vivir en santidad, que está en 2 Corintios 7:1. En 2 Corintios 7:1, que dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén. Mire qué lindo cuando dice ahí, Ujú. limpiémonos, que es lo que hablábamos Limpiémonos, ahorita, sí. ¿no? Limpiémonos de toda contaminación, de Ujú. lo que o sea, de lo que nos hemos dejado contaminar por causa de lo que estamos hablando ahorita. Limpiémonos y despojémonos de eso y crezcamos en las cosas del Señor, El Señor, sí. porque al fin y al cabo todos vamos Ujú. para vida eterna Para con vida el Señor, eterna. y la salvación es individual, y individual. la recompensa es para el que lo entiende. Amén. Amén. Sí, señora. Tercero, conocer la palabra de Dios y sus doctrinas. Está en 2 de Tesalonicenses 2:15. En 2 de Tesalonicenses 2:15 dice, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. O sea, que estemos firmes, dice Sí, ahí. firmes. Sí, Amén. y saber y leer la palabra, ¿no? Para poder uno aprender lo que el Señor quiere para nosotros. Para nosotros, porque en realidad es eso, ¿no? Es mantenernos firmes en lo que dice la palabra de Dios a nuestras vidas. Sí, Es señora. eso. Ujú. Ujú. Cuarto, estar dispuestos a sufrir por el Señor sin desmayar. En 2 de Timoteo 2:3. En 2 de Timoteo 2:3 dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Sí, a veces cuando yo veo esa de Timoteo, sí, como decía Doris hace un rato, ¿no? A veces el hombre no va a tener en cuenta nuestro trabajo. Ujú. A veces el hombre no nos va a felicitar, a veces el hombre le pasa por alto muchas cosas, porque pues como el hombre es imperfecto, pero a veces Dios permite para que nosotros no pongamos la mirada en el hombre, sino que seamos Señor, sí. fuertes poniendo la mirada en el Señor. Amén. Quinto, no dejarnos llevar por las personas que usan la libertad como una excusa para el pecado. Ujú. Eso está en Judas 1:4. Judas 1:4 dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, lo que desde antes había sido destinado para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tenemos que tener Sí, mucho tenemos cuidado, que ¿no? tener cuidado, sí, porque Hay hay como muchas que nos personas advierte de tener como cuidado en esa parte, que eso es lo que está escrito y eso es lo que viene para estos tiempos. Van a venir doctrinas falsas, van a venir engañadores, van a venir todas esas cosas, pero nosotros tenemos que estar puesta la mirada en el Señor. Amén. A Éfeso se le llama la iglesia activa, pero sin amor. Éfeso tenía servicio, tenía conocimiento, tenía constancia, convicción, pero había dejado el principio principal, que era el amor. Ujú. Como lo dice la palabra de Dios, Es como cuando la persona se vuelve como religiosa, sí, sin amor no tenemos nada. ¿no? Como Sí. címbalo que retiñe, Sí, dice por como ahí la símbolo, palabra. sí, ahorita. En 1 Corintios 13:2 dice, En primera de Corintios 13:2. 13:2 dice, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviere toda la fe de tal manera que trasladarle los montes y no tengo amor, nada soy. Amén. Entonces, si vea, si tengamos nosotros todos los dones, todos los ministerios, todo lo que el Señor nos regala, pero si no tenemos amor, de nada nos sirve. Sí, y como deseábamos ahora, Doris, como usted decía ahora, cuando iniciamos este tiempo maravilloso de esta palabra tan linda, o sea, todo lo que nosotros hacemos, Ujú. como decía, que se vuelve como rutina, Rutinas. ¿cierto? Ujú.
y con esa falta de amor, mire que la palabra dice que cuando nosotros no tenemos amor y hacemos esas cosas, somos como címbalo que retiñe, ¿no? O sea, yo no me imagino, y ahora de pronto estoy como meditando en eso, como que Dios nos mire y diga, uy, eso se escucha feo, ¿sí? Cuando hacemos las cosas por hacerlas y no las estamos haciendo con ese amor, ¿cierto? Sí, y nos está mirando que estamos limpiando una silla o estamos haciendo alguna labor en la iglesia o alguna labor en nuestro hogar y estamos dejando ese amor, estamos haciendo todo como de mala gana. De mala gana, porque a veces hace las cosas de mala gana cuando se vuelven rutina. Me tocó, ¿sí? A veces tenemos acá un dicho, acá en la congregación es, no diga me tocó servir. ¿Cómo se dice? Tengo el privilegio. ¿Es cierto? Ay, tengo el privilegio, o sea, es un privilegio, pero siempre es como ese lenguaje, ¿no? Me tocó hacer el almuerzo, o sea, esa es como una obligación. Como que lo vemos ya como una rutina, entonces, pero tengo el privilegio de servir, tengo el privilegio de hacer, ¿no? Entonces, hemos tratado como de manejar ese lenguaje, pero sí, porque pues se pierde el primer amor y todo se vuelve rutina. Y entonces el Señor dice, uy, eso se escucha feo. Sí, señora. Corrió esa silla, se escuchó feo porque lo hizo sin amor. Muchas veces decimos que la iglesia de Éfeso había perdido su primer amor, pero la palabra no dice que lo habían perdido, sino que lo habían dejado. Nosotros a veces también decimos que hemos perdido ese primer amor, pero no lo hemos perdido, no, el amor no se pierde, lo hemos dejado. Sí, se ha apagado, ¿cierto? Y perder quiere decir ya no tener determinado sentimiento o actitud, o sea, ya no lo tenemos, pero dejar es separarse, alejarse de una cosa o una persona temporal o indefinidamente. Entonces eso, dejar el amor es separarnos, más no dejarlos. ¿Sí? Ok, o sea que no es que se ha perdido, es que se ha dejado, se ha dejado de actuar en el amor realmente. En el amor, sí. No lo has perdido. Amén, qué bonito esa parte. Es decir, que dejar nuestro primer amor no es cuestión de sentimiento, sino de distancia, ¿no? Porque el sentimiento está todavía ahí en nosotros, ese nunca se pierde. El Señor no le estaba reclamando que ya no lo amaban, sino que le habían dejado ese primer amor. Que estaban dejando hacer las cosas de la manera correcta, con la actitud correcta. Sí, que se habían alejado en la iglesia, pero sus corazones todavía estaban ahí con Él, ¿no? Pero que habían dejado ese primer amor. En Isaías 29:13 dice. Isaías 29:13 dice, pues el Señor, dice, pues el Señor, porque dice pues el Señor, perdón, es que estoy leyendo mal. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Amén. Entonces sí ve que ahí vemos que el primer amor se aleja, pero nosotros a veces venimos a la iglesia, pero no tenemos ese amor en nuestro corazón ya, ¿no? Ese fuego, ese fuego, sí. Le oramos al Señor y decimos todo, pero solo de palabra, porque no lo sentimos. Y ahí es cuando pasa, Doris, y que la gente tiene ese mal concepto y se equivoca de esa manera diciendo, yo fui allá a la iglesia, pero no, esa alabanza yo no sentí nada. Sí, o sea, entonces le echan la culpa como que la alabanza fue la que no, ¿cierto? Sí. O yo fui allá, pero no, yo no sentí nada en esa iglesia. Resulta que cuando se ha perdido ese primer amor, como dice Doris, pues la gente viene y como el problema es personal, pues no siente nada, ¿sí? Sí. Y aquí se puede estar moviendo el Señor de la manera que sea. Por eso es que vemos gente pero hay otros que están diciendo, ay, Dios me habló, mire, Dios no sé qué, Dios me ministró, Dios me exhortó, Dios hizo algo maravilloso conmigo,
porque disponen. se dispusieron ahí porque tienen ese fuego, ese anhelo de que Dios les habla, o sea, vienen necesitados, ¿sí? Porque hay o sea, sí. porque ese amor está ahí ardiendo en ellos, están en la alabanza y eso, y ellos están cantando y adorando y otros lo están viendo y dicen, ay, qué pereza, ese no deberían ni de aplaudir, ¿cierto? Sí. Y uno a veces ve a los muchachos en la alabanza buscando y esforzándose para que la gente como que, pero en realidad el problema es personal. Es personal, ¿sí? sí, Se puede ir a un lugar donde se congreguen 4 personas y salir quebrantado, ¿cierto? Sí. Y donde se congreguen miles y no sentir nada, ¿sí? Sí. Porque es personal. Entonces ahí es donde tenemos que trabajar. ¿Qué está pasando? ¿Estoy sirviéndole al Señor o estoy sirviendo a los hombres o esto se ha vuelto rutina para mí? Entonces arrepiéntete. Sí, señora. No dice, deje de hacer lo que está haciendo, no le está diciendo, porque de pronto muchos dicen, no, entonces yo ya no sigo haciendo, ¿cierto? Sí. Entonces yo me voy a separar. No le está diciendo, está diciendo, arrepiéntete y vuelve, sí. a esas primeras obras. Dejar el primer amor es descuidar nuestra relación personal con Dios también, ¿no? Sí, claro. Por ejemplo, cuando no oramos, cuando no leemos la palabra, cuando nos desanimamos, ahí también estamos dejando ese primer amor, ¿cierto? Y eso, sí, claro, y eso pasa a veces, ¿no? Porque la palabra es clara cuando nos dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, que el resto viene por añadidura. Sí. Muchas veces estamos buscando, entonces se vuelve al contrario. Empezamos a buscar la añadidura, sí, y entonces empezamos a alejarnos del Señor, de Dios, porque se vuelve una pasión la añadidura y se olvidó buscar al Señor. Sí. O porque a veces nos ponemos a mirar, dice la palabra, despójense del viejo hombre, y a veces empezamos a mirar hacia afuera, hacia el mundo, empezamos a dejarnos fascinar y nos vamos alejando y se va enfriando ese amor. Se va enfriando el amor, sí, Y dije, ¿qué pasó con ese hermano que estaba tan avivado y ahora qué pasó? Sí. Y también si podemos dejar ese primer amor, porque, o sea, cuando nosotros conocemos al Señor por primera vez, tenemos ese anhelo de estar todos los días en la iglesia orando, clamando, buscando personas para que se congreguen, hablándoles del Señor, pero entonces eso ya va como menguando a veces en nosotros, ¿no? Sí. Y nosotros no debemos dejar de que eso mengue. No, y mire que digamos que hay personas que tienen diferentes dones, sí. Entonces, cuando la persona está en ese primer amor, hay personas que son llamadas a evangelizar, ¿cierto? Bueno, todos tenemos que ser discípulos y todos compartimos y hablamos donde vamos cuando estamos así avivados. Pero, por ejemplo, uno dice, pero esa persona, ¿por qué dejó de cantar? ¿Por qué dejó de servir? ¿Sí? Si eso lo hacía con esa pasión, ¿sí? Hay gente que es feliz siendo ujier. O sea, siendo servidor del Señor aquí como en ese servicio de ujier. Por lo menos esa fue una de mis pasiones. A mí me parecía hermoso poder estar ahí, servir, recibiendo a la gente y todo eso. Y hay gente que deja de hacer eso porque pierde el primer amor. O sea, cuando estamos hablando de esa parte, Doris, estamos hablando de que está perdiendo los dones que tienen, se van enfriando, ¿cierto? Entonces dice, dejé de hablarle, dejé de compartir, dejé de evangelizar. Sí, esos dones que tenía se fueron enfriando. Y eso está pasando ahorita en este tiempo, ¿no? Que muchas iglesias se están enfriando. Ahorita muchas iglesias están cerradas por eso mismo, ¿no? Porque no hay ese anhelo, no hay esa convicción, no hay ese primer amor que había antes. Sí, se ha perdido. Se ha perdido, sí, señora. En Jeremías 2:2 dice: anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en los de mí en el desierto, cuando andabas en los de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Entonces acá el Señor está diciendo que nosotros le buscábamos antes, ¿no? Pero cuando estábamos en ese primer amor. Pero acá dice que cuando ya no le buscamos, entonces Él no está con nosotros, o Él está con nosotros, pero
pero nosotros estamos muy lejos de Él. Y además de que ahí dice aquí, acuérdese, dice, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, de la Sí. fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. No sembrada. Sí, Cuando entonces estamos que el Señor nos sí, diga, hoy me estoy acordando cuando tú hacías eso, ya no sí, lo haces. ya no lo hacemos, sí. Mm. Entonces, ¿cómo podemos reconocer cuando hemos dejado o descuidado nuestra relación con Dios? Entonces, son 6 preguntas que les voy a hacer, pues cada uno la responderá en su corazón, ¿no? Que les vamos a formular, sí. ¿cierto? Que Doris les va a formular Sí. hoy. Entonces, ¿hace cuánto no nos quebrantamos en una alabanza? ¿Hace cuánto que ya no sentimos que Dios nos habla en un sermón? Como decía la pastora, a veces venimos y no sentimos nada por eso, por lo que no tenemos ese primer amor. ¿Hace cuánto que no nos interesa llegar temprano al culto? ¿Hace cuánto que no traes una Biblia al culto? ¿Hace cuánto no tienes un momento a solas con Dios? ¿Cuándo fue la última vez que estuviste de rodillas delante de Dios? Entonces hagamos memoria de nuestro estilo de vida cuando estábamos en ese primer amor, ¿no? Cuando queríamos que Dios nos hablara, cuando queríamos estar de rodillas siempre orando, clamando, intercediendo, leyendo la palabra, haciendo la voluntad del Señor. Amén. ¿Sí? Es cuando dice, recuerda de dónde has Sí, caído. recuerda. Entonces, pues esta palabra el Señor me la puso en mi corazón, pues para este tiempo, pues está perfecta, porque en este tiempo es donde hemos perdido ese primer amor que teníamos con Él, ¿no? En medio de esta pandemia, yo creo que hay muchos que le buscan, pero hay otros que se han alejado, se han enfriado, que piensan que Dios no está ahí con ellos porque por una u otra razón, de pronto porque están enfermos, de pronto porque no han tenido mercado, no han tenido trabajo. Entonces ellos piensan que Dios no está con ellos, pero sí, Dios está con cada uno de nosotros. Porque no está actuando de la manera que yo quiero. Sí, amén. Amén. Mire qué palabra tan linda, ¿no, Doris? Muy, Sí. muy bonita y muy propicia, como decía Doris, para este tiempo, porque se ha perdido ese primer amor y ese es tiempo de que revisemos, que volvamos como un momento a hacer como el trabajo, porque es que escuchamos la palabra, pero nosotros no actuamos en la palabra, y esta palabra nos llama y nos está diciendo, recuerda. Sería bueno que tomáramos un momento, y estas preguntas que Doris estaba formulando, es como para uno decir, ¿hace cuánto tiempo? Decía, ¿hace Sí, cuánto que no nos te quebrantas? quebrantamos. ¿Cierto? Sí. ¿Hace cuánto que no llevas una Biblia? Que no sentimos que Dios nos habla en un sermón. ¿Hace cuánto que no nos interesa llegar temprano al culto? ¿Hace cuánto que no traes una Biblia al culto? ¿Hace cuánto no tienes un momento a solas con Dios? ¿Y cuándo fue la última vez que estuvimos de rodillas delante del Señor? Porque a veces uno dice, uno está en el culto y escucha el sermón y bueno, ay, tan bonito, pero... Sí. Pero no, otra vez lo mismo. Pero cuando a veces uno está realmente así con ese avivamiento, uno hasta se quebranta y llora, ¿sí? Porque esa palabra le está uno tocando, lo está uno confrontando, lo está uno hablando, lo está uno levantando, bueno. Sí, señora. No digo que todas las veces pues tiene que ser así, aunque a veces momentos donde uno todas las veces va a decir eso, no, pero porque lloro todo el tiempo. Pero necesitamos recordar. Por cuánto, de dónde, como dice ahí Apocalipsis, recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete. ¿Y qué dice más ahí? Y haz las primeras obras. Y luego dice, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar si no te hubieras arrepentido. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos realmente en este momento? Arrepentirnos. Si en estas preguntas que hoy se formulaban aquí, y tú dices sí, y reconoces que has dejado ese primer amor, que estás haciendo las cosas por rutina, entonces es el tiempo de que empezamos a pedir perdón y volver a ese avivamiento en nuestro corazón. Amén. Con el Señor. Entonces, Doris, ¿por qué no oramos hoy? Yo creo que habrá muchas personas que dicen sí. Esto nos confronta, en realidad nos confronta muchísimo, sí, en realidad la estamos tomando, y ese sí, yo tengo que hacer un pare, tengo que ir de rodillas al Señor, tengo que pedirle perdón y tengo que revisar en qué momento dejé de hacer las cosas para Dios,
Dejé de poner mi mirada en Dios para poner la mirada en los hombres y hacer las cosas para los hombres. Amén, sí, Señor. Entonces quiero que oremos por esas personas que dicen, sí, yo quiero hoy, que oren por mí, porque yo me siento así. Ora, Me pastora. siento fría, me siento que he perdido, que he soltado, y yo quiero que hoy Dios haga algo. Entonces yo Amén. quiero que vamos a orar por esas personas que hoy están en esa situación y que están de pronto que no lo habían entendido y que hoy seguramente lo han entendido y que saben que eso es lo que está pasando con sus vidas. Amén. Amén, sí, Señor. Así de que cierre sus ojos allí donde usted está y vamos a pedirle a Dios para que Dios sea obrando en esta palabra. Amén. Padre, te damos gracias por este tiempo maravilloso que nos has dado, mi Rey, por esta palabra maravillosa con la que tú hoy nos confrontas, nos exhortas, pero también nos levantas, pero también, Señor, nos hace reaccionar para que con ese amor que tú tienes nos hablas y nos dices, mira lo que está pasando contigo. Padre, hoy yo te doy gracias por cada vida, por cada persona que hoy se ha conectado a través de estos medios, Señor, por la vida de Doris, que hoy, Señor, esta palabra que tú has puesto en el corazón de ella para hablarnos a todos, Señor. Te pedimos, Padre, que en el nombre de Jesucristo seas tú restaurando en cada vida, restaurando esa relación, Señor, restaurando, Señor, en esas vidas, Señor, cada situación que pueda estar pasando. Señor, como dice tu palabra, por favor, Espíritu Santo, recuérdanos a todos de dónde, Señor, en qué momento, Señor, hemos dejado de hacer las cosas para ti, para hacerlas para el hombre, Padre. Recuérdanos, Padre, en qué momento, Señor, hemos dejado ese primer amor, Padre. Recuérdanos, te pedimos en el nombre de Jesús, a cada vida que se ha conectado allí con nosotros en esta hora, Señor, que está escuchando, Señor, que está viendo este video, que Señor, que de alguna forma, Señor, tú estás tocando ese corazón. Te pedimos en el nombre de Jesús que seas tú obrando en esa vida, Señor, que seas tú, Señor, trayendo un entendimiento fresco a ese corazón, Padre, y que seas tú revelándote de una manera especial para poder ver y entender lo que está sucediendo alrededor nuestro, dentro de nuestras vidas, Señor, para poder entender en qué momento, Señor, dejamos de hacer las cosas para ti, para hacerlas para el hombre, Señor. Perdónanos, Señor, perdona tu iglesia, perdona nuestras vidas, perdona, Señor, esas actitudes incorrectas que hemos venido tomando, Señor, de rutina, de malos hábitos, Señor, para, Señor, no hacer las cosas en el amor, con ese amor que tú quieres que nosotros hagamos las cosas para ti, Señor, con amor, Señor, con amor, dice tu palabra, quieres que te sirvamos, con amor, Señor, tú quieres aún que nosotros demos, Señor, con amor, dice tu palabra aún, Señor, que cuando ofrendemos lo hagamos con amor, que cuando traigamos nuestro diezmo lo hagamos con amor, que todo lo que hagamos lo hagamos con ese amor y con esa pasión para ti, que, Señor, que cuando venimos a servir de alguna manera a la congregación lo hagamos con amor, pero también, Señor, oro por esa persona, por esa vida que está en ese hogar, Señor, que hoy dice, he dejado ese amor, ese primer amor, he dejado de hacer mis primeras obras en mi hogar, con mis hijos, con mi esposo, he dejado de atenderlo como en los primeros tiempos lo hacía, he dejado, Señor, de servirle como lo hacía. Pídale perdón en esta hora y dígale, Señor, restáurame, restaura y avívame, Señor, y vuélveme a ese primer amor. Dígale, Señor, perdóname y vuelve a encender esa llama, Señor, enciende la llama en cada vida, en el nombre de Jesús, Señor, y aviva los corazones para que podamos actuar en el propósito y en el plan divino de tu voluntad, Señor, para que, como dice tu palabra, Señor, para que no sea quitado nuestro candelero de ese lugar, Señor, Padre Celestial, sino que nos dé esa oportunidad de arrepentimiento para poder volver a esas primeras obras, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias. Bueno, Doris, gracias, muy linda la palabra, muy especial en este tiempo.
Y bueno, ha sido un tiempo maravilloso, amén. Bueno, pastora, Gloria a muchas Dios. Así es de que yo quiero darle gracias a usted que se ha conectado en esta hora con nosotros y que ha recibido esta palabra, que esta palabra haya sido de gran edificación para su vida. Y recuerde siempre que estamos conectados estos tiempos y seguimos conectados aquí los domingos a las 9 de la mañana, los sábados a las 10 en el ayuno, ¿cierto? Los jueves que vamos a estar conectados también para estos tiempos y poder que usted reciba allí esa palabra a tiempo, como dice la escritura, a tiempo y fuera de tiempo tenemos que predicar la palabra. Que el Señor les continúe bendiciendo grandemente y con la ayuda del Señor nos vemos mañana. Dios les bendiga. Gracias. Bueno, pastora. Gracias, Doris. Gracias. Bendiciones.